Saludos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos en Cristo Jesús, hasta el fin del mundo y en todo lugar en donde pueda llegar esta bendita palabra desde aquí, desde México, por medio del Espíritu Santo y de este servidor que se pone a los pies de Cristo Jesús para hacer uno de los mandamientos más grandes que el Señor nos dejó. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, y como yo le he dicho, por medio de la fe y por medio de la presencia de Dios, a todo aquel que tenga hambre y sed de justicia, derramo mi vida, porque para eso me llamó mi Señor, no nada más en YouTube todos los días, sino todo aquel que quiera vida eterna y no tenga un lugar donde haya un santo que predique por medio de Dios. Recuerde que mi corazón, mi vida están abiertas para poder servir. Así que me pongo como servidor para continuar con la enseñanza número 22, desglosando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ayer nos quedamos nosotros y estuvimos viendo el capítulo 9 de San Juan, cómo Cristo Jesús en el templo siempre quería enseñar haciendo milagros, siempre quería enseñar con amor para quitar el primer pacto y establecer el segundo, como el Padre rogaba por medio de Cristo Jesús y hacía señales y milagros para que ese primer pueblo que Dios había predestinado antes de los gentiles, antes que nosotros, se convirtiera de las tinieblas a la luz admirable. Pero también estamos aprendiendo, queridos hermanos en Cristo Jesús, que cuando hay un corazón ya endurecido, que cuando ya hay una visión de poder, cuando ha entrado Satanás a las vidas de los cristianos o del pueblo de Dios, con las cosas corruptibles, como los fariseos, entonces vemos el fruto de incredulidad y también vemos un fruto de un velo, como Cristo Jesús muchas veces les decía ciegos, porque ni aun viendo las señales que hacía, creyeron en Él. Todas estas benditas palabras que nos deja hoy Dios vivas para esta última generación, es para que temamos, es para que meditamos y es para que nosotros no seamos imitadores de toda esa gente que Dios nos pone el ejemplo, sino ser imitadores de Cristo y de todos los ejemplos que también nos pone Dios y las bendiciones que tuvieron estos hombres. Bueno, entonces nos quedamos en que Cristo Jesús sana a un ciego y que lo interrogan, que mandan mandar a sus padres para interrogarlos, y ya le habían preguntado a él varias veces quién lo había sanado. Él dijo que un profeta. Sus padres dijeron, pregúntele a él, es demasiado grande por temor a que los expulsaran. Todo eso lo vimos en la enseñanza número 22, así que continuemos. Benditos hermanos, nos quedamos en el 26, y dice, le volvieron a decir al ciego, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya se los he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo querréis oír otra vez? ¿Querréis también ustedes hacerlos sus discípulos? Ya se los había dicho muchas veces y le repetían cómo le había abierto los ojos, cómo es que veía. Y él dice, ya se los he dicho y no habéis querido oír. De igual manera también todo esto tiene revelación, porque alguna ocasión cuando a nosotros Dios nos ha permitido dar testimonio de cómo nos sanó, vienen los impíos, viene la gente incrédula, les explicamos y no creen, y por más que pregunten, pues no van a creer. Entonces, para poder nosotros entender la bendita palabra, para poder conocer a Dios, para poder conocer a Cristo, hay que volverse alumno de Cristo Jesús, discípulo, que significa alumno. Pero recordemos, benditos hermanos en Cristo Jesús, que para poder entrar a esta bendita escuela
que es espiritual, para poder ser enseñados por el rabí, por el maestro, por el Rey de Reyes y Señor de Señores, hay un precio. El precio es creer en el Evangelio que nos trajo Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y arrepentirse y apartarnos, morir a la carne, separarnos de lo terrenal y resucitar para poder entrar a la escuela celestial y para poder escuchar esta bendita palabra de Dios. Muchos no creen que para poder ser un discípulo de Cristo Jesús hay que, en la ley de Dios, hay que pagar con mi cuerpo y con mi alma ese precio. Como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, el que no toma su cruz y me sigue todos los días, no puede ser mi discípulo. El que desprecia su vida por mí, la encontrará, pero el que no desprecia su vida por mí, la perderá. Ahí es cuando el ciego le está diciendo, ¿ustedes también quieren ser sus discípulos? Y vamos a ver qué contestan. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulo de Moisés somos. Acuérdense que la bendita palabra de Dios, el mismo Cristo, el mismo Dios por medio de Cristo, nos enseñó que todo el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a venir. Recordemos que Cristo Jesús dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él escuchen. Recuerden que la palabra de Moisés, que es pues desde Génesis hasta Éxodo, que son el Pentateuco, los 5 libros de la Biblia, escritos por Moisés, sobre todo lo que es Levítico y Números, era una ley que era en el tabernáculo, era una ley terrenal, como una preparación y una sombra de lo que iba a venir. Es por eso que estos hombres seguían con la circuncisión hecha a mano y se jactaban de tener la ley de Moisés, pero tampoco la cumplían. Porque recuerde que Cristo Jesús les decía hipócritas, que Cristo Jesús les decía pecadores, que Cristo Jesús les decía hijos del diablo en el primer pacto. Entonces, hoy de igual manera, como hemos visto ya en enseñanzas pasadas, como una sombra de lo que viene, muchos dicen tenemos a Cristo, tenemos la Biblia, tenemos en nuestra congregación la palabra de Dios, pero con sus hechos demuestran otras cosas. Entonces dice, tenemos la ley de Moisés, nosotros, tú serás su discípulo, pero nosotros no queremos creer en él. Y aquí vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana, que para poder ser discípulo de Cristo se necesita creer en el Evangelio. Se necesita creer en lo que vino a decir. El que no come de mi carne y bebe de mi sangre no puede ser mi discípulo. Dice, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Y mire cómo se expresaban de un verdadero siervo por el pecado que no pudieron reconocer sin saber que estaban amontonando ascuas de fuego encima de su cabeza por ir en contra del único nombre que ha dado Dios a los hombres bajo el cielo, por el cual podamos ser salvos. Porque dice, la palabra de Moisés, sabemos que Dios le habló a Moisés. Y efectivamente, la Biblia de pero ese no sabemos de dónde viene, no sabemos de dónde es. Cuando recordemos, bendito pueblo de Dios, que Dios es un Dios justo y que Dios ha dado testimonio, como Jesús dijo, dos son los que dan testimonio, mi Padre ha dado testimonio de mí, escudriñen, lean, porque mi Padre ha dado testimonio y todos los profetas, y yo les vengo a dar testimonio, pero el problema era que estos por el pecado, por más que leían y por más que leían, si es que leían, porque muchos no leían, no comprendían que Cristo Jesús iba a venir
engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de una virgen que no conocía hombre y que tenía que nacer de una virgen, como lo especifica la palabra, y así se dio lugar, pero los que creían, los que temían en el primer pacto, son los que Dios les permitió tocar el corazón para poder ver al Salvador. Bien, dice entonces en el 30, respondiendo el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepan de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Ahora el hombre que le fueron abiertos los ojos, respondió y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea. Y esto es lo maravilloso porque también nosotros hemos visto las maravillas que cuando alguien peca, no conoce, tiene un velo, y lo maravilloso es que lo que ya está escrito, cuando Dios nos dice que a nosotros nos dio vista y que podemos hoy ver cómo dejó a los incrédulos, esto es lo maravilloso porque se cumple la palabra de Dios, que para poder ver, que para poder ser sanado, necesito creer, necesito bautizarme, necesito convertirme en discípulo de Cristo Jesús, y para mí ha sido maravilloso porque sé que Dios es fiel y que su palabra es inquebrantable, y también me ha permitido ver ahora cómo yo he sido sanado, y muchos que no creyeron en Cristo, de comer su carne, de beber su sangre en el Cristo de la Biblia, y que la mayoría de los que se autodominan cristianos han hecho un Cristo que no es el de la Biblia, a mí me ha maravillado cómo no pueden ver y cómo no se dan cuenta. Y de igual manera esta es una profecía donde dice y a mí me abrió los ojos, a mí me sanó, a mí me quitó la ceguera que yo tenía. Y esto es lo maravilloso, porque lo maravilloso, vuelvo a repetir, es que se cumpla la ley que está escrita en la bendita palabra de Dios. Que para poder tener al doctor, para poder ser resucitados, para poder escuchar, para poder ver, para poder caminar este camino, se necesita ser discípulo, se necesita creer. Porque muchos van a decir, muchos que vean esta prédica y muchos que escuchan muchas veces, aseguran que ellos creyeron en el mensaje, pero no se engañe, bendito hermano y bendita hermana, porque la palabra de Dios dice que creer en Cristo es que si yo vengo a la palabra y escucho y no hago, no como de su carne, no tomo mi cruz, no me separo del mundo, me estoy engañando a mí mismo. Y soy como un hombre que se ve en el espejo, que se vio por un momento, luego se fue y se le olvidó cómo era su rostro. Así es todo aquel que no practica la verdad. Así es todo aquel que dice soy cristiano, yo conozco a Dios, yo conozco a Cristo, que van a la iglesia, pero no practican la verdad ni tomaron su cruz. Igual, así están engañados, así piensan que son. Y no van a poder ver nunca. Dice en el versículo 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Otra vez, este hombre que estaba ciego, como mendigo, les estaba dando una cátedra de la bendita palabra a los maestros, a los sumos sacerdotes, por haber creído en Cristo Jesús. Y claro que estamos leyendo un versículo y dos versículos, pero yo le explicaba la vez pasada que simbólicamente después de que fue con el lodo y se fue a lavar, hizo un discipulado como una parábola, y entonces Dios pone en la palabra, aparte de que uno puede ver, precisamente la vista es que cuando son pecadores no pueden entrar. Entonces dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Y esto es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque hay muchos cristianos el día de hoy que están engañados y están desgastando su lengua, están desgastando su tiempo
pidiendo y llorando a Dios y no los escucha. Porque para que Dios pueda escuchar hay una ley. Solamente Dios puede escuchar a los que guardan el pacto. El teléfono para poderse comunicar con Dios es santidad. Y si usted peca, pierde el número. Y nunca va a poder tener una relación porque Dios es espíritu. El pecado paga un salario y es la muerte. Es volver a la carne nuevamente. Y Dios no es un Dios de carne, sino es un Dios de espíritu. Entonces, escrito está, bendito hermano y bendita hermana, si usted después del conocimiento transgrede y se la pasa orando, no pierda su tiempo. Mejor confiese su pecado, busque a un siervo de Dios, implórele que interceda también por él para que Cristo escuche y interceda. Arrepiéntase, quebrántese delante de Dios, a ver si Dios le vuelve a dar nuevamente la presencia para ser escuchado. Dios no escucha a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye Dios. Y bien, aquí está diciendo muy claramente, ¿verdad? Pero si alguno es temeroso de Dios. Yo ya le he explicado anteriormente lo que es el temor a Dios, pero en cada versículo me corresponde volver a repetir porque tengo que desglosarlo a todos los que lo están viendo. La palabra de Dios, el mismo Dios nos deja en esta bendita palabra, en Proverbios 1:7, por ejemplo, nos dice que para poder ser sabio, que para poder entender esta sabiduría, que para poder entender la bendita palabra de Dios y tener el entendimiento, primero el fruto que se necesita es el temor. Es el temor. Si no hay temor, usted nunca va a ser sabio, nunca va a poder tener el entendimiento de la bendita palabra de Dios. Ahora, yo le explico lo que es el temor. Ya le he dicho anteriormente que yo no le temo a Dios. Dios es un ser de amor. Dios es un ser de misericordia. Dios es un ser que no nos olvidó, que nos sustenta y que nos va a dar vida eterna. Pero hay una ley en donde Dios estableció y que nos amó para darnos a conocer lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Lo que nos lleva a la muerte y a la separación de Dios y lo que nos da la bendición. Entonces, si el mismo Dios, con su misma boca, que es una palabra viva, vengo a oír con oído espiritual, si es que me bauticé conforme al Evangelio y estoy escuchando la voz de Dios y me dice que el pecado paga un salario, que si yo desobedezco su mandamiento, se me quita el Espíritu Santo y me quedo en tinieblas y me quedo ciego y me quedo muerto, pues si yo creo y tengo fe, temo y mejor guardo la palabra. Yo le ponía algunos ejemplos anteriormente, ¿verdad? Si un hijo mío, por ejemplo, que tenga 4 años o 5 años y yo estoy trabajando en una parte donde trabajo con el fuego, estoy haciendo bronce y el niño se acerca cada rato y a veces yo estoy volteado, estoy haciendo otras cosas y ya le dije a mi hijo que no se acerque porque eso quema. Si es un hijo listo, si es un hijo que me cree, se va a guardar. Pero si no me cree, incrédulo, se va a tocar y se va a quemar. Y hasta entonces va a decir, ay, ¿era cierto? Como el primer pueblo, está el libro de las Lamentaciones, cuando el pueblo no creyó, no temió por medio de los profetas Elías, por medio de los profetas Jeremías, en los últimos tiempos de la deportación, cuando vinieron estos profetas y rogaban al rey, rogaban al pueblo que se arrepintieran, que temieran a Dios, porque si no iba a venir Nabucodonosor a llevarse los cautivos y a destruir el templo. No creyeron, no tuvieron temor. Dice la palabra de Dios también, no me tienten como sus padres me tentaron en el desierto y perecieron. Tentar a Dios, bendito pueblo de Dios, es decir, ay, no creo, Dios es amor, no creo que por esto se vaya a enojar. Y tentarlo es probar que su ley es verdadera.
porque la palabra tentar es probar. Mejor yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, pruebe a Dios por las buenas y mejor llévese sus bendiciones, porque también todas las promesas de obediencia, todas las promesas de santidad, de una sujeción, son riquezas que también comprobamos que Dios nos las da. Pero si usted quiere probarlo por las malas, pues yo ya me he dado cuenta como que se maravilló, que dice a mí me abrió los ojos y ustedes se quedaron ciegos. También Dios nos ha permitido ver a nosotros, pero a los incrédulos no les permite ver y se quedan en una mentira. Bien. Entonces dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye Dios. Y claro, porque la bendita palabra de Dios dice que si yo no peco, el Espíritu Santo no se sale de mí. El Espíritu Santo sigue dentro de mí. Entonces ya le dije que el teléfono de la oración es la santidad, es tener el Espíritu Santo. Recuerde, bendito pueblo de Dios, a todo aquel que es humilde para escuchar y que todavía puede tener entendimiento si es que tiene la presencia de Dios. Aquí no se hacen libros de cómo orar. Aquí no se hacen libros de enseñarle a orar y de meter enseñanzas de la oración. Aquí se enseña primeramente el temor de Dios. Aquí se enseña primeramente que guarde el depósito con el cual fue sellado usted en el bautizo. Para el día de la redención se enseña que no lo pierda, para que Dios lo pueda escuchar y para que usted también pueda escuchar la voz del Señor. Bien, dice en el versículo 32, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Estamos viendo también que en el primer pacto no vino esta sanidad. En el primer pacto no vino el Espíritu Santo acomodando lo espiritual a lo espiritual y hablando hoy del ojo espiritual, del oído espiritual. En el Antiguo Testamento solamente fue una preparación, no se habló de resurrección. Hubo resurrecciones, como una ocasión Elías resucitó al hijo de una mujer, pero hubo resurrecciones, todo a la carne, pero hoy, recuerde bendito hermano y bendita hermana, que todo es espiritual. Y en el Antiguo Testamento dice este hombre y da testimonio, que en todo el tiempo que estuvieron con Moisés, que en todo el tiempo que este pueblo guardó la palabra mosaica, no pudo llegar el doctor, no pudo llegar la sanación, no pudo llegar esta gloria, no pudieron llegar estas maravillas que únicamente Dios estaba preparando como una plataforma, como una sombra, lo verdadero. Y aquí estamos dando, o están dando testimonio, gente que conocía la palabra. Desde el principio, dice este hombre, no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Dice en el versículo 33, si no viniera de Dios, nada podría hacer. Decían algunos, así como ya le dije, ¿verdad? Nicodemo también, que pudo ver, dijo, el que lo fue a ver de noche, Señor, sabemos que has venido de Dios, porque los milagros que tú haces, ningún ser humano puede hacerlos si no está Dios con él. Entonces, los sensatos, los que verdaderamente meditaban, los que todavía no tenían un corazón tan endurecido por el dinero, por practicar el pecado, todavía podían darse cuenta de meditar para inclinar los corazones a creer al maravilloso ser que mandó Dios poderoso y que nos dejó señales y maravillas, y que es el único que puede hoy resucitar muertos, es el único que puede hoy transformar vidas, es el único que nos puede y que tiene el don de Dios y Dios de transformarnos en seres carnales a seres espirituales, es el único que tiene el poder de quitarnos la imagen de la bestia y darnos la imagen de Dios. Es el único que puede sanar, pero hay un precio.
creer en Él. Dice en el 34, respondieron y le dijeron, ¿tú naciste del todo pecado? Le dijeron al ciego. Y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Porque recordemos que vimos en la enseñanza número 21, cuando sus discípulos le preguntaron a Cristo, Señor, ¿por qué nació este ciego? ¿Porque sus padres pecaron o porque él nació ya pecador? Y Cristo Jesús dijo, no es por eso, sino es para que se manifieste la gloria de Dios en él. Así que, de igual manera, estos ciegos no podían comprender que la bendita palabra de Dios también decía que por un hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado entró, y por un hombre entró el pecado al mundo, por cuanto todos los hombres eran pecadores, y que por el pecado entró la muerte. Estos no entendían la palabra. Estos no entendían que también esa profecía, desde que Adán y Eva, que Adán genealógicamente viene todo el pueblo hebreo, en la genealogía de Abraham, no sabían que estos estaban muertos y que claro que todos nacíamos con pecado, pero acuérdese bien que en el nuevo pacto Cristo Jesús vino por pecadores, no vino por gente sana, y estos fariseos, este pueblo, se daban golpes de pecho diciendo que eran santos, que no pecaban. Recuerde también una cita bíblica para poder concordar y fortalecer. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba sentado con pecadores y con publicanos, estos mismos vinieron y le dijeron, ¿tú qué te dices maestro? ¿Tú qué te dices hijo de Dios? ¿Y te sientas con pecadores? Y Cristo Jesús les contestó, yo no he venido por ustedes que se creen sanos, yo no he venido por sanos, sino he venido por pecadores. Recuerde que también en Primera de Juan dice que el que no confiesa que tiene pecado se engaña a sí mismo. Entonces, para poder entrar aquí, a este bendito camino, se necesita reconocer que soy un pecador, no como hoy, en estos tiempos, que en muchas congregaciones que se autodominan cristianas, son pecadores y ellos dicen que son justos, se disfrazan de ángel de luz, se disfrazan de ovejas, se disfrazan como sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro están llenos de robos y son hipócritas y se creen justos. Y como no confiesan sus pecados, como piensan que son cristianos y nunca los quebranta la palabra y nunca puede llegar alguien, porque cuando uno llega a exhortarlos se molestan, se enojan como estos, Dios no los va a poder sanar jamás. Amén, gloria a Dios. Dice entonces, tú naciste todo en pecado y quieres enseñarnos a nosotros, y lo expulsaron. Y claro que este hombre tenía más sabiduría que los mismos sumos sacerdotes cuando dijo, Dios no escucha a los pecadores. Él tenía mucho más sabiduría cuando dijo, sí, y me he maravillado que a mí me abrió los ojos y a ustedes no. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, el hombre sabio, el día de hoy, es aquel que ha creído en Cristo, aquel que ha tomado su cruz y puede ver y puede darse cuenta de cómo ha dejado Dios a los incrédulos. Versículo 35. Oyendo Jesús que le habían expulsado a este ciego, y hallándole le dijo, porque así también yo le digo, cuando nosotros no somos cobardes, cuando nosotros damos testimonio y no negamos al que nos sanó y somos agradecidos y damos testimonio y nos expulsan de algunas congregaciones y nos expulsan nuestros mismos padres, nuestros mismos hermanos, o bueno, que se llamaban hermanos, por predicar la verdad, no se preocupe, porque usted tiene al Hijo de Dios y a Dios, que nunca lo van a abandonar, y por haber dado testimonio y haberse dejado expulsar de los impíos y de los inicuos por dar testimonio, Cristo Jesús lo va a acoger, Cristo Jesús lo va a cobijar. Y hallándole le dijo, Cristo Jesús, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió
él dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Porque ya tenía el toque, porque ya podía ver, porque no fue duro de corazón. El Hijo de Dios, recuerde que es el primogénito, Cristo Jesús. ¿Y qué es creer en el Hijo de Dios? Yo se lo he dicho en cada que tocamos un versículo que habla de creer en el Hijo de Dios, que habla de creer en Cristo Jesús. Le he tocado, ¿por qué? Porque Cristo Jesús y Dios repiten en todos los evangelios esta bendita palabra que tiene mucho trasfondo y que muchos no entienden lo que es creer. Creer, como le vuelvo a repetir, no es decir soy cristiano, no es decir escucho la palabra, no es decir cargo la Biblia, eso no es creer. Creer es venir a la palabra, escuchar el mandamiento y empezarlo a practicar. Escuchar el segundo mandamiento y empezarlo a practicar. Pero recuerde, lo primero que escuchamos en el Evangelio, lo primero para poder entrar al reino de los cielos, es reconocer que soy pecador, es reconocer que Satanás tuvo mi cuerpo durante mucho tiempo, es arrepentirme y dejar su mesa, arrepentirme y dejar la vana manera de vivir, la cual recibí de mis padres, es arrepentirme y tomar mi cruz y empezar a hacer todos los mandamientos que desconocía y decir amén a cada mandamiento y empezarlos a practicar. Ese es el que cree en el Hijo de Dios. Ahora dice, Señor, muéstramelo para que crea. De igual manera, los que se van bautizando, los que tienen poco tiempo, le decimos, ¿creíste en Cristo Jesús? Sí, pero muéstramelo. Quiero saber más, quiero escucharlo para creer. Ahora, le dijo Jesús, pues, ¿le has visto? Y el que habla, ese es. ¿Le has visto? Ahora, a mí cuando Cristo Jesús me sanó, a mí cuando Cristo Jesús sentí yo un poder, sentí yo una paz, cuando se me predicó el Evangelio, sentí algo inexplicable, algo que no le está permitido al hombre expresar conforme lo siente, porque es una ley que está escrito, que solamente esta bendición la va a poder tener el que tiene fe, el que crea. Entonces este hombre ya había experimentado y él dijo, creo Señor, y le adoró. Y esto es muy importante, le adoró. Porque bíblicamente la palabra alabar, la palabra adorar es ser sumiso al Rey de Reyes, a su voz y a todos los mandamientos. Eso es adorar, eso es alabarle, le adoró. Entonces, ¿cuál es el mayor agradecimiento que debe de tener una persona? Yo me voy a poner de ejemplo para no ofender a nadie, que era un perro callejero, flaco, muriéndome, sin entendimiento en el mundo, y que el Señor tuvo misericordia y con su poder me convirtió a un ser espiritual que pudo ver cuál es la fidelidad, cómo le debo de pagar, cómo debo ser agradecido, siéndole fiel como un perrito de la calle que fue rescatado y que siempre va a proteger y siempre va a ser obediente a su amo. De igual manera, bendito hermano, el que Cristo Jesús le abrió los ojos y pudo ver y tuvo el entendimiento de dónde nos sacó y tuvo el entendimiento de todas estas riquezas que nos ha traído, no nos queda más que adorarlo por los siglos de los siglos en agradecimiento. Le adoró. Dice en el versículo 39. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Ahora, aquí, para juicio he venido yo a este mundo. Que Dios, una vez que Cristo Jesús murió y resucitó, le delegó todo el poder para que Cristo Jesús resucita a quien quiera, para que Cristo Jesús entregue a las tinieblas a quien Él quiera, según los corazones. Ahora fíjense bien, los que no ven son aquellos humildes que reconocen
y le piden el favor a Dios, a Cristo Jesús, los que reconocen con el Evangelio cuando vino Cristo, que dijo que no veíamos, que dijo que estábamos muertos, que dijo que estábamos sin Dios, y los que reconocieron, hablando primeramente del pueblo judío, que tuvieron fe, lo que la bendita palabra les dijo, y reconocieron que eran pecadores. Y de igual manera hoy, en el mundo cristiano, en el pueblo de Dios, corazones duros, corazones que practican el pecado, y cristianos que dicen ser sanos, y que dicen poder ver, y que dicen que son hijos de Abraham, Cristo Jesús no puede presentarle ni puede sanarlos, porque hay un precio para que Cristo Jesús me regrese la vista. El ser pobre de espíritu, el confesar mis pecados, el saber que yo no soy perfecto, que solamente puedo ser perfecto con el arrepentimiento, con la gracia y practicar, pero primeramente creyendo en Cristo Jesús. Entonces, recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que todo aquel que tiene soberbia, que todo aquel que dice yo soy cristiano y a mí yo ya soy salvo y a mí me dicen que soy pecador, ¿no es cierto? Bueno, Cristo Jesús no les puede ayudar. Es lo que estamos viendo. Dicen que ven, pero el que viene a decir Señor ayúdame, no sé por dónde voy, no sé cuál es el camino, esos son los que sana nuestro Señor, y a juicio ha venido Cristo Jesús a este mundo. 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Y efectivamente, fíjese cómo la Biblia habla espiritualmente, porque este era un ciego físicamente, pero los fariseos podían ver físicamente, pero ya Cristo Jesús estaba trayendo lo espiritual, estaba trayendo el nuevo pacto, y efectivamente Cristo Jesús les estaba diciendo a ellos, ciegos. Y ellos decían, ¿acaso te estás refiriendo a nosotros? ¿Y estás diciendo que nosotros somos ciegos? Jesús les respondió, fíjese bien, si fueran ciegos, no tendrían pecado. Mas ahora porque dicen, vemos, vuestro pecado permanece. Esto es muy importante, bendito hermano y bendita hermana. Dice, si fueran ciegos como los gentiles, que nunca tuvieron esta ley, que nunca tuvieron a Dios, y que yo vine por pecadores, yo vine por ciegos que nunca conocieron la ley, yo vine por ellos, porque nunca tuvieron, pero ustedes, que se les dio vista, se les dio un pacto, fueron el primer pueblo, que se les dio conocimiento de cuál era el camino y de quién iban a traer, por eso, porque ustedes pudieron darse cuenta y pecaron, por eso son ciegos. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, todo aquel cristiano que en su momento pudo ver, pudo venir a la palabra, pudo darse cuenta del camino verdadero y transgredió la ley y fue incrédulo, pues se quedó ciego, y el peor castigo bíblicamente que manda Dios a alguien que alguna ocasión pudo ver es que le manda a Dios un espíritu satánico conocido como espíritu de estupor para que entre en mí y me lleve al engaño y crea yo que soy un cristiano y que crea que me voy a salvar predicando o congregándome por años, y que cuando venga Cristo Jesús y yo le diga Señor, Señor, me va a decir no te conozco, hacedor de maldad, porque nunca reconociste tu pecado, porque siempre dijiste que veías, pero por ver y practicar el pecado yo te cegué. Entonces aquí está hablando Dios, bendito hermano y bendita hermana, de los que pudieron tener el conocimiento del pecado, pero precisamente por la avaricia, por la codicia, por buscar los primeros lugares, quedaron ciegos y tenían más pecado. Más no así con los gentiles que no conocían a Dios. Bueno, vamos a empezar el capítulo 10 de San Juan. 10:1, y sigue hablando nuestro Señor Jesucristo
Recuerde, bendito pueblo de Dios, que también estamos aprendiendo cómo debe de caminar un verdadero siervo. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, imítenme, como el apóstol Pablo dijo, yo imito a Cristo, imítenme, ¿verdad? Entonces es muy importante ver desde San Juan capítulo 2, cuando se presenta a Cristo Jesús, todo lo que ha hecho hasta ahorita, hasta el capítulo 10, y todo lo que vamos a ver hasta el último capítulo de San Juan. Dice, y seguía enseñando Cristo Jesús, ahí mismo en el templo, a los fariseos también, y había, acuérdese, gente que creía y gente que no creía. Pero a los que creía, Cristo Jesús les decía de esta manera: de cierto les digo, que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Acuérdese que nuestro Señor, mientras estuvo aquí, siempre nos habló con parábolas, con ejemplos terrenales, concordando con el primer pacto. Redil es un lugar donde se juntan a las ovejitas, donde se junta al ganado. Un redil representa una protección para que las ovejitas estén seguras y el pastor está dentro. Ahora bien, ¿qué es entrar por la puerta del redil? Porque Cristo Jesús, Dios, lo ha dejado como pastor, lo ha dejado como sustentador de la iglesia, lo ha dejado como protector del lobo, del león, del tigre, del oso, que representa a Satanás y a todo el ejército de las tinieblas. Entonces, ¿qué es entrar por la puerta del redil? Yo le he dicho, y vamos a poner como ejemplo a Juan el Bautista, que él gritaba a la entrada, a la puerta del redil, diciendo, arrepentíos y bautizarse cada uno de ustedes para que sean borrados sus pecados. Luego decía, hipócritas, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Bautícense y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, entrar por la puerta del redil es reconocer que mi carne no es de Dios, que siendo un ser de carne, Satanás me maneja, que estoy inclinado a buscar las cosas de aquí abajo, y para poder entrar a la puerta del redil necesito crucificar mi carne, necesito que el fuego del Espíritu Santo consuma mi carne y por voluntad propia comer la carne de Cristo, tomar su sangre, que es despedirme de las tinieblas, de la vana manera de vivir la cual recibí de mis padres, y empezar una vida nueva, y que Cristo Jesús me resucite por medio del bautizo. Entonces puedo entrar al reino, puedo entrar al redil, puedo entrar a la protección de Dios y de Cristo Jesús. Ese es el redil, bendito hermano y bendita hermana. Lo que dijo Cristo Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de agua y de espíritu, que el que no toma su cruz, que el que no cree en el Evangelio, no puede entrar al reino de los cielos. No puede entrar al redil. No puedo yo ser su gobernante, porque es necesario que para que escuchen mi voz se vuelvan seres espirituales, porque este lenguaje es espiritual. Bien, entonces, de cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil, ahorita le voy a explicar de las ovejas, muy importante, de las ovejas, sino que sube por otro lado, este es ladrón y salteador. O sea, el que quiere entrar al cristianismo sin tomar la cruz, el que quiere entrar al cristianismo como hoy se ha vuelto el pan de cada día en las iglesias cristianas, en los domingos cuando dicen, ¿quién viene por primera vez? Pásele, haga esta oración para que tenga la bendición, porque si usted hace esta oración, ya es salvo, y si se sumerge en el agua, ya es salvo. Pero no le dicen el Evangelio, no le dicen que es la cruz, no le dicen que entró el pecado al mundo por un hombre, no le dicen el precio, no se sientan a decirle cuál es el pacto para que voluntariamente escoja. Entonces, ese tipo de congregaciones el día de hoy, como en aquel entonces, querían entrar al reino de Dios, querían entrar a la voz de Dios, pero Dios les dice
que el que entra por otro lado que no sea por medio de Cristo es un ladrón, o sea, es hijo de Satanás y es un salteador. No es de Dios. Hay un precio para poder entrar, bendito hermano y bendita hermana, al reino celestial. Y el único que nos pudo traer esa puerta fue Dios por medio de Jesucristo, como también dice en Apocalipsis 3:20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre su puerta, yo entraré en él cenará conmigo y yo le abriré la puerta para que pueda entrar al reino espiritual. Ahora dice en el 2, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Así que si a mí tuve el privilegio de que Dios mandara algún siervo a mi vida que me dijo cuál era el precio mediante la palabra de Dios para poder entrar a este nivel espiritual, y yo creí, ¿qué cree? Que Cristo Jesús se volvió mi pastor. Y mi pastor es que hoy tengo un protector, que hoy tengo los muros de Jerusalén, que es mi Rey de Reyes y mi Cristo Jesús, junto con su Padre. Que el maligno no me puede tocar porque mi pastor me cuida, mi pastor me sustenta, mi pastor me da agua, mi pastor me da hierba, mi pastor me apacienta. Entonces hay un precio para que Jesús lo cuide, para que Jesús lo alimente, para que Jesús escuche su voz. Este es el precio. Ahora dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Entonces, yo ya le dije hace rato que estábamos viendo que Dios no escucha al pecador. Entonces, yo le dije que el teléfono para poder escuchar la voz de Dios y para que usted sea escuchado es ser un ser espiritual, y el pecado me hace un ser carnal. Yo siempre he explicado así para que pueda entender. Hay dos señores con varitas mágicas. Parábola, ¿eh? No vaya a pensar que yo estoy predicando hechicería. Le estoy poniendo una parábola, un ejemplo. Uno tiene una varita donde me convierte de animal a un ser angelical y inteligente. Y otro tiene una varita para convertirme en animal. Uno en carne y otro espiritual, Satanás y Cristo Jesús. Entonces uno decide a quién creer. Si creer en la mentira y el engaño de Satanás, que está fuera de la Biblia, con palabras persuasivas, con palabras engañosas de humana sabiduría, o creer en el precio del Evangelio y en lo que Dios Todopoderoso vino a estipular para poder entrar a escuchar la voz del pastor. Ahora, fíjese bien, a este abre el portero. ¿En qué momento me abre Cristo Jesús? En el momento que ve un corazón que está decidido y que verdaderamente creyó en el Evangelio y quiso entregarse, entonces Cristo Jesús nos abre, por medio de la resurrección, la entrada a una cuarta dimensión, a una vida espiritual que nada tiene que ver con la de la tercera dimensión, que es terrenal. Nos abre la puerta, a este abre el portero es Cristo, y las ovejas empiezan a escuchar la voz por medio del Espíritu Santo. Empiezan a reconocer esta voz que en mucho tiempo no la tuvimos. En miles de años no tuvimos esta voz, pero que todo aquel que él creyó y entró por la puerta empieza a escuchar una voz de amor, una voz de consejo, una voz de vida, una voz que nos ama, una voz de misericordia, una voz que nos instruye, una voz que nos va diciendo cuál es el camino, y una voz que nos va sacando de la muerte y del engaño de la otra voz. Y mire lo que dice aquí, bendito hermano y bendita hermana. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca, porque así como Cristo Jesús y Dios desde el Antiguo Testamento a todo el que escogía para su obra, le decía, ahora ya no te vas a llamar Abraham, sino Abraham, ahora ya no te vas a llamar Jacob, sino Israel. Y todos los nombres bíblicos de los judíos y de los hebreos
tienen un significado espiritual. De igual manera, en Apocalipsis, la palabra de Dios dice que yo en el momento que entré al redil, Dios y Cristo Jesús me quitaron el nombre de Lalo y me dieron un nombre nuevo que yo voy a conocer si venzco y llego a la vida eterna. Un nombre que está escrito en mi mente, en mi frente, perdón, que todavía no conozco, pero que si venzco, algún día Dios me va a dar ese bendito nombre, que allá arriba yo no me voy a llamar Lalo, ni usted se va a llamar con el nombre que le pusieron sus padres. Nos ha dado un nombre. Y dice, fíjese bien, y las saca. Porque una vez que entramos a esta bendita palabra espiritual, una vez que Cristo Jesús nos dio una forma y escuchamos su voz, entonces dice, vayan a todo el mundo, vayan a predicar la palabra, vayan y desciendan a donde está el trono de Satanás, que es la tierra, y la saca para que vayamos a dar luz, para que vayamos a hacer su obra. Y podemos ir y entrar. Ojalá que vaya entendiendo, bendito hermano. Y la saca. Dice, fíjese bien, 4. Y cuando ha sacado fuera, ya le dije que una vez que estamos nosotros con un crecimiento espiritual, fuera es allá en el mundo, a predicar, a enseñar. Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias, y fíjense bien, las propias, es muy importante esto, las propias. ¿Por qué la iglesia es de Cristo? ¿Por qué son suyas las ovejas? ¿Por qué? ¿Por qué las compró con su sangre, no yo? Y yo le vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana, que aquel siervo o sierva que cree, como los fariseos, que son cristianos y que dicen mis ovejas o dicen mi iglesia, están totalmente trastornados porque ya no tienen la cabeza de Cristo. Las ovejitas que Dios me ha permitido son de Cristo y me las he encargado, como Cristo Jesús dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Cuida mi rebaño, apacienta a mi rebaño. Nunca le dijo a Pedro, a su rebaño. Entonces, mucho cuidado, representante, mucho cuidado, porque Cristo Jesús viene a pedirnos cuentas de sus ovejas. Y si usted se dedicó, como los hijos de Jacob, a trasquilar las ovejas, menos José, entonces acuérdese que hay profecías en Génesis cuando Jacob maldice a cada tribu y bendice algunas de las tribus que fueron sujetas y que no trasquilaron ovejas. Entonces dice, y cuando ha sacado fuera las propias, esto quiere decir, una vez que nos dio una forma en el redil, una vez que nos dio un crecimiento, una vez que nos discipuló el maestro, dice, ahora vayan a todo el mundo, prediquen en el nombre, prediquen y enséñenles todas las cosas, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles todas las cosas. Una vez que las saca, va delante de ellas, porque el que es guiado por el Espíritu Santo, el que es guiado por la luz, ese es hijo de Dios. Entonces nunca nos deja, aún estando en el mundo, Él nos dice a dónde tenemos que ir a predicar. Alguna ocasión, para que pueda entender, Pablo decidió ir a un lugar en donde Dios no le había dicho que fuera y casi es muerto, por no haber dependido de Dios. En todo momento, Cristo y Dios le decían a Pablo a dónde tenía que ir a predicar la palabra. Le decía a qué naciones, Pablo no escogía. Y hoy, lamentablemente, pues muchos que tienen el fruto de los fariseos, muchos que están engañados, hacen su plan de trabajo, que así le llaman ellos, y dicen, mañana vamos a ir, no sé, al cerezo de tal parte, vamos a ir a los reclusorios, vamos a ir a las cárceles, y no le preguntan a Dios, aunque para ellos aparentemente es bueno, pero no le preguntan a Dios. Pero yo le digo algo, las ovejitas que verdaderamente Dios les dio una forma, que entraron por la puerta del redil, Cristo Jesús las saca y Él nos va guiando, va adelante, aparte también nos enseña cuál es el camino, porque el camino a la vida eterna precisamente es la obra. Precisamente Cristo Jesús nos va a guiar a amar al prójimo, que es lo que nos va acercando a la vida eterna. Entonces, aquí está la bendita bendición cuando alguien cree. Va delante de ellas y las ovejas le siguen
porque conocen su voz. Y claro que en todo ese trayecto que Cristo Jesús, cuando me saca afuera, cuando estoy trabajando, me dice, por allá no, por acá no, este es el camino. Con su bendita palabra me va enseñando cada vez más y más esta bendita obra. Yo escucho su voz y le hago caso, y de repente paro mi pie, de repente freno mis pasos, o si me dice, me freno, porque Él es el jinete. Si me dice a la derecha, aunque yo no entienda, voy a la derecha. Si me dice a la izquierda, voy a la izquierda, y en todo momento estoy sujeto a los mandamientos, porque Él es el que me va guiando como un representante. Yo sigo teniendo, y soy humilde y soy pobre, y tengo mi báculo, que es la obediencia, que es la sujeción, y que siempre le digo, Señor, ve delante de mí, porque yo sin ti me quedo errando, como se quedó el primer pueblo errando 40 años en el desierto. Bien, ¿y conocen su voz? Esto es muy importante cuando dice, y conocen su voz. Le voy a decir por qué. Porque cuando alguien llega y terminó su discipulado, cuando ya estoy trabajando, cuando ya soy un ministro, cuando ya me mandó al mundo, como dice, y saca las propias, y ya estoy ministrando, y llega un falso representante, un impío, llega Satanás disfrazado de luz, yo le digo, cuando vienen con palabras persuasivas de humana sabiduría, le digo, aléjate, Satanás, porque escrito está, usted lo que me está diciendo no viene en la palabra, usted tiene el engaño, usted es hijo del diablo y sus deseos quiere hacer, porque él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, y cuando habla, habla de suyo y habla mentira. Entonces, aquí, cuando alguien llega y nos quieren hablar, uno dice, esto no está en la Biblia, esta no es la voz de Dios, esta no es la voz de Cristo, pero recuerde, hay un precio para poder escuchar la voz. Hay un precio para tener esta palabra de vida que nos protege contra la espada de la mentira y nos mantiene con vida. Hay un precio. Haber entrado por la puerta del redil, haberse dejado discipular, haber terminado la forma mansamente en manos del alfarero, y luego, cuando tuvo el privilegio, no por un diploma, no por reconocimiento de hombre, sino por Dios, entonces la saca afuera y únicamente usted va a conocer la voz de Cristo Jesús, la voz del pastor. Dice en el 5, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y aquí está ya la contestación. ¿Quién es el extraño? También, como dicen Proverbios, que la mujer ataviada, la mujer que habla miel, la mujer extraña lleva a descender al Sheol. Ahora, la mujer extraña o el extraño es aquel que no está circuncidado. Es aquel que pudo entrar por la puerta del redil algún día, pero amó malas tinieblas, fue incrédulo y Dios le quitó la circuncisión, que es la presencia del Espíritu Santo, y todo aquel que anda en la carne, todo aquel que no tiene el Espíritu Santo, es extraño para Dios. Como ya les repetí algún versículo bíblico, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, y les va a decir, no los conozco, hacedores de maldad, pero Señor, nosotros dimos en las plazas palabra, sacamos demonio, y les va a volver a decir, ustedes son extraños para mí, no los conozco, aléjense de mí. Por eso la palabra de Dios nos enseña a no entristecer el Espíritu Santo, a no contristar el Espíritu Santo, a no apagar el fuego del Espíritu Santo, porque ese es el reconocimiento, así como Dios al primer pueblo lo reconocía mediante el prepucio, mediante la circuncisión que se hacían a los 8 días en el prepucio. Entonces para Dios ese pueblo no era extraño. De igual manera, como una sombra, hay muchos que tuvieron la circuncisión, pero pecaron, y cuando vienen o cuando llegamos a ir a esas congregaciones o llegamos a escuchar una prédica, esa voz no la conocemos,
y alguien que verdaderamente tiene y escucha la verdadera voz del pastor, dice, eso no viene en la Biblia, esto lo está torciendo, esto no es de Dios, y esa es una bendición de Dios, porque el que tiene esa bendición puede conservarse en vida. Alabado sea Dios. Y dice entonces en el versículo 6, esta alegoría, que significa parábola o ejemplo terrenal, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía, porque todavía era un pueblo que no había recibido el Espíritu Santo, pero que el día de mañana, si Dios quiere, mañana vamos a ver Cristo Jesús, lo que le acabo de decir, cómo explica esta parábola, para que podamos tener hoy a los que tienen el Espíritu Santo y podamos entender mediante esta parábola y la explicación de Cristo Jesús mañana lo que acaba de confirmar y de predicarle Dios. Así que bendito hermano y bendita hermana, yo deseo de todo corazón que la gracia de Dios y la paz de nuestro Señor Jesucristo se queden en su corazón, se queden dentro de su interior, y les mando un abrazo y me despido con el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios me lo permite, para la enseñanza 23.